Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y aquí seguimos en este tiempo de radio que nos llevará hasta la 1 de la tarde. Estamos con todos ustedes desde las 9 de la mañana en este espacio magazine de Buena Mañana y dentro del mismo en este tiempo que hacemos en llamar La Ruta. Hoy es jueves, por lo tanto nos corresponde la ruta más misteriosa y para ello tenemos al compañero José Manuel García. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, Isabel. Encantada de escucharte. Te estoy escuchando como con una lluvia de fondo que no sé si, supongo que serán las líneas, porque bueno, el tiempo no termina de llover, pero tampoco está muy bien que digamos. Pero te escucho con una lluvia de fondo. Vamos a ver si conseguimos estar todo el tiempo escuchándote bien. Bueno, José Manuel, hoy tienes además un acontecimiento importante para ti, porque es en la presentación de tu último libro, ¿verdad? Sí, efectivamente. Se presenta mi último libro, Sí. la guía, en este caso, misteriosa de la España encantada. Uh-huh. Y bueno, pues ahí vamos a estar nuevamente y vamos a presentar esta nueva criatura, como yo les suelo decir, en las que de alguna forma, ahora sí es un recorrido por toda España. Era algo que yo tenía muchísimas ganas. Qué bien. Y bueno, de alguna manera, debido a ello, debido a que en muchas ocasiones, bueno, pues vas acumulando casos que vas investigando en un sitio, en otro, pero siempre se quedan ahí, ¿verdad? No pasan de algún artículo que he escrito sobre ello y demás. Sí. Y bueno, y fue el leitmotiv que me lleva a hablar con la editorial querer sacar también una obra que es bastante importante, una obra que es bastante gruesa, bastante densa, Sí. y que me ha llevado, pues fíjate, me ha llevado casi 1 año y medio el escribirla, Sí. y ahora pues ya está allí, ya está. Y que será pues el producto de muchísimas horas de trabajo y de investigación, ¿no? Sí, mucho. Sobre todo, fíjate que hace pues ese año y medio que me puse a concretar todo, casos, investigaciones, apuntes que tenía de zonas que había visitado. Yo voy mucho a la zona de Madrid, a León, a Burgos, a toda esa zona que me fascina, León y Burgos por las catedrales y por otros muchos misterios que tiene, Madrid porque es una ciudad que me gusta bastante. Sí. Y bueno, llegó la hora y por qué no hacer una obra que fuera general, una obra que no solo además fuera de casas encantadas, de fantasmas, que parece que últimamente también donde se me engloba un poco más, ¿no? Uh-huh. Pero no, es un libro que va de todo. Leyendas, historias curiosas, fantasmas, ovnis, seres monstruosos, lugares desconocidos. Es un poco el extraer lo mejor de cada ciudad y dentro de cada ciudad, bueno, pues poder. Además, cuando te digo dentro de cada ciudad es que me he querido parar casi en la totalidad de las ciudades de España, incluido Ceuta, Melillas, que son las ciudades autónomas, luego todas las islas. Es decir, es un recorrido amplio. Uh-huh. Y lo bueno es que a mí quien me conoce sabe que he estado estos últimos años pues viajando mucho de acá para allá. Antes me llamaba mucho la atención viajar fuera de España. Y bueno, y ahora pues realmente hubo un momento en el que cuando ya has conocido la mayoría de los países que te interesan de fuera, no es que el resto no tenga nada atractivo, simplemente yo cuando hago unas vacaciones o planteo unas vacaciones, las planteo desde el punto de vista del misterio, porque sí es verdad que me gusta en cierta forma visitar lugares que tengan algo, que sean ciudades atractivas, que sean turísticamente potentes, pero también que tengan un misterio. Claro. Dentro de ese misterio, bueno, pues hubo un tiempo, y ahí hay un libro mío que plasma todo ello, que en este caso es El Camino Secreto,
en el que hablo un poco de todo, en el que hablo de Egipto, en el que hablo de Jerusalén, un poco de todo. Y en el tema de esta guía, pues es exclusivamente de España. José Manuel, ¿dónde va a ser la presentación y dónde podemos conseguir tus libros? Bueno, pues la presentación va a ser hoy en FNAC, que es un lugar donde tengo, buenos amigos, ¿verdad? Y ahí es donde la voy a presentar, en un salón muy coqueto, y que de alguna forma a mí me va a llevar, desde luego me va a motivar que esté entre amigos prácticamente, y que también es verdad que se vaya a hacer en ese marco, ¿verdad? En el marco de las FNAC, además rodeado de libros, que es como a mí me gusta estar. Uh-huh. Y hablaré un poco de todo, hablaré de lo que es esta guía, de lo que ha supuesto el escribirla, todos los casos o muchos de los casos que más me han impactado de alguna forma, es decir, que es poderosa, ¿no? Es un día en el que tengo depositadas esperanzas, indudablemente. Sí. Y luego, también lo que cabe hablarlo con las personas que se reúnen allí y que es quizás el momento mejor, ¿no? Cuando has acabado de presentar el libro y se te acercan y te cuentan casos, y eso es quizás lo más entretenido, ¿no? Porque te van contando sus experiencias, sus cosas, y la verdad es que es bastante particular. ¿Y dónde podemos conseguir tus libros? Pues fíjate, está ya en cualquier gran superficie, y si no lo tuvieran, porque evidentemente sabes que la forma de distribuir lo que son las diferentes distribuidoras son muy así, que no van a un sitio y dejan 50 libros en cada librería, sino que dejan 2, 3 ejemplares y se acaban agotando. Pues está en cualquier gran superficie, a través de internet también se puede comprar. Es decir, que si acude a su librería habitual deben de tenerlo, y si no se pide, y al poco tiempo lo tienen. Es un buen regalo, para los Reyes Magos y para la Navidad. Totalmente, Hombre, claro que sí. Yo me lo voy a pedir, a ver si me he portado bien y llegan. Seguramente que sí. Bueno, José Manuel, te deseamos toda la suerte del mundo con tu nuevo libro. Por supuesto que la vas a tener, lo sé. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿O de qué vas a hablar hoy? ¿De qué te apetece hablar? Pues de lo que tú quieras, de casas encantadas, que es un tema que a la gente le fascina, de ovnis, es que les gusta, la verdad, es que a nuestros oyentes les gusta todo. Nos quedamos embobados escuchándote. No sé si alguna vez te he hablado de apariciones marianas. Ah, no, y si hemos hablado sería al principio, pero no, y me parece muy bonito. Creo además que a través de tu Facebook creo que leí algo el otro día, si no me equivoco, algo vi, y me gustó mucho ese tema. Sí, eso es muy bonito. Las apariciones marianas. Venga, vamos a ello. Que es un lugar mariano eminentemente, y es tierra de fe y de religión, en muchos casos inquebrantable. Fervor mariano, en tierra también de María Santísima, sí, cuya singularidad está a la altura de los sentimientos, de las pasiones que desatan, pues todo este fenómeno que es el de la fe. Desde la ermita de la Virgen del Rocío hasta cualquier otra devoción popular que puede estar en cualquier otra localidad, y que de alguna forma en Huelva se pone de manifiesto. Sentimientos, los sentidos, la sonrisa que puede pasar de la sonrisa al llanto, la fe, el golpe que nos da el corazón en cada movimiento que vemos de nuestras imágenes cuando están en la calle o procesionan o en cualquier romería, es lo de menos, es la entrega y las creencias. Pero en Huelva sí es verdad que hay muchísimas apariciones marianas que han tenido un peso específico durante mucho tiempo, y que algunas no tienen un reconocimiento como tal, pero sí es verdad que algunas, como tal, reiterándome, pues han pasado a ese saber popular que es tan importante. Por ejemplo, son muy conocidas las apariciones marianas del Repilado.
en el término de Jabugo, en la Sierra Norte, y que allí vamos a tener un primer encuentro en 1987 con una niña de 11 años que se llamaba Alba Bermúdez Navarro, que decía desde hacía tiempo que veía a la Madre de Jesús junto a un platanero situado junto a la cantina de la estación del tren. Llegó a congregar a 20.000 personas en aquel punto concreto para ser testigos de lo que aquella niña decía, que veía a la Virgen María y que iba a dar una prueba. La gente se preguntaba aquello de si iba a bailar el sol o si iba a brotar agua de una piedra, como ocurrió en Fátima o como ocurrió en Lourdes. Pero todo es más mundano. Alba llegó vestida de blanco, comenzó a rezar junto al platanero. Al finalizar, la Guardia Civil se la llevó a la estación, quizás para protegerla de aquel gentío que se agolpaba alrededor de ella, y Alba describía de una manera bastante gráfica aquella aparición mariana. Decía que era una mujer muy guapa, con una corona en la cabeza, un vestido blanco, capa azul y un rosario en las manos, juntas sobre el pecho. 20.000 personas que querían, que deseaban, que anhelaban ver a la Virgen, que confiaban en la inocencia de la niña, y se había desplazado personas de toda la península ante el rumor de aquella aparición mariana. La madre de Alba gritaba: «Mi niña no está loca, mi niña no está loca, mi niña dice que ha hecho un milagro», mientras que unos perdían la mirada en el cielo entre rezos y oraciones, y otros, bueno, pues contemplaban lo que es la sociología del milagro. Los estamentos eclesiásticos de Huelva manifestaron al respecto que el vicario general, en este caso de la diócesis, Ildefonso Caballero en la época, que era un fenómeno que surgía al margen de la comunidad eclesial, ya que se trata de un movimiento emocional ante el cual la Virgen o la Iglesia se mantiene expectante y prudente al tiempo que escéptica. Y aquello quedó un poco apartado en el olvido, aunque fue portada de numerosos periódicos de la época e incluso de telediarios y de informativos de radios locales. Otra aparición singular cerca de Huelva, a unos 14 kilómetros, es la de Gibraleón. Y allí nos vamos a encontrar con algo que desde luego nos va a dejar muy sorprendidos. Y es ser testigos de unas apariciones, la primera de ellas, quizá la más conocida, desde 1989, cuando se producían en la colina llamada Alto Micael, y que fue descrita como una joven muy bella, de unos 22 años, luminosa y vestida de blanco. Sus mensajes eran dados los días 13 de cada mes. Supersticiosos no eran, aunque en esas apariciones no dejaban de darlas como un buen ejemplo de fraudes perpetrados por supuestos videntes con un claro afán monetario enmascarado tras ellos. La Virgen daba mensajes del tipo de: quiero que hagáis una capilla aquí, que ya lo dije, quiero que me pongáis, hijos míos, una imagen bendecida, como dijo el 29 de octubre de 1991. En otros, por ejemplo, decía: pido a todos la conversión del mundo entero. Todos los que vengan a rezarme el rosario con devoción, penitencia y sacrificio serán protegidos por mí y saldrán favorecidos. Hijos míos, acordarse del Padre, de mi corazón que está sufriendo por todas las injurias. Hijos míos, levantad los ojos, que yo estoy con vosotros. La sugestión, las ganas de ver, las ganas de creer, de ser partícipes del milagro, el hipnotismo colectivo, que daba de manifiesto en unas apariciones más del lado terrenal que del lado celestial. Otros, como la fervorosa Pitita Ridruejo, pensaban en la Virgen del Carmen como solo a una vidente encantadora de masas con ganas de transmitir el mensaje de la Virgen y solo ser testigos de un milagro porque en sus apariciones las personas allí congregadas habían creído ver moverse al sol desde la quietud que tiene este en el universo. Fenómenos que son explicables dentro de una ilusión óptica generada por la impresión de la luz en la retina, más el efecto causado por el desplazamiento de las nubes delante del sol, como relataba en este caso un investigador onubense
y así la vidente comunicaba el prodigio de la danza solar en Gibraleón como si fuera un Fátima cualquiera. Pero evidentemente todo ello genera una grandísima devoción en otras personas, porque nos vamos a encontrar también el milagro que tiene con ella y que lleva aparejada pues el prodigio de la Virgen de las Angustias, a las orillas del Guadiana, donde se puede encontrar la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias del siglo XVI, y en su interior hay una bella imagen de la Virgen que tiene una historia. Cuenta la leyenda piadosa, que debe contener lo que yo llamo el germen de la verdad, que la imagen fue encontrada en el río, en tierra de nadie, entre España y Portugal, siendo los hermanos los Coritos los que la pescaron y al recoger las redes y artes de pesca. Al tirar encontraron una caja de madera en cuyo interior se encontraba la talla de la Virgen con Cristo en sus brazos a modo de piedad. El lugar del hallazgo está cercano a la localidad portuguesa de Castromarín, y debido a ello comenzó una agria disputa que finalizó, en este caso, con una decisión salomónica. Se repartirían en tiempo la imagen durante un espacio de 6 meses. 6 meses que iba a estar la imagen en una ciudad y 6 meses que iba a estar en la otra. Esto, claro, teóricamente es un poco un despropósito, pero de esa forma se reparte en tiempo y otros 6 meses en Huelva. Así estaba el 50% entre Huelva y Portugal. Pero cuando era trasladada a Castromarín, se desató un tremendo temporal y no pudo llegar a dicha localidad. Así, cada vez que trataban de llevarla para cumplir el acuerdo con los portugueses, ocurría esa tormenta. Y se entendió desde el país vecino que no era voluntad de la Virgen de las Angustias salir de Ayamonte, lugar donde iba a permanecer. Toda la población gozosa decidió construir una ermita en honor a la patrona, ya que la villa pues honraba de tenerla. La obra iba a buen ritmo hasta que llegó la parte final, que era la techumbre, y comprobaron con horror cómo había madera suficiente para hacer solamente una parte, pero no entera. Rezaron a la Virgen para su intermediación y apenas unos días después un barco llegó a puerto con mucha madera, pero no le servía, y se usó con agradecimiento para acabar la obra, pensando que había sido un milagro divino. La Virgen de las Angustias sufrió graves daños durante la Guerra Civil y fue rehecha en 1937. En el año 1972 se restauró la policromía y en 2010 se perfeccionó aspectos de acabado y eliminar así restos de anteriores restauraciones. Es una imagen muy devocionada, que se la considera muy milagrosa, y es uno de los milagros más importantes que tuvo en lo que fue la protección de toda esta zona cuando se produjo el tremendo y terrible maremoto de Lisboa, que en cierta forma afectó de una forma tan abrupta pues a localidades tan cercanas como por ejemplo nuestra vecina provincia de Cádiz o incluso Sevilla. Hemos de recordar que fue el famoso terremoto de 1755. Otra imagen singular es la de la Virgen de la Cinta, una tradición que nos dice que un zapatero llamado Juan Antonio sufrió un fuerte dolor regresando de Gibraleón hacia su punto de origen. Aquel buen hombre cayó al suelo tocándose el costado e invocando a la Virgen. Encontró en el suelo un cinto que ató alrededor de la zona fruto de ese repentino dolor, sanando de inmediato. En honor de aquella milagrosa sanación, se construyó allí una capillita. En la pared se pintó una imagen de la Virgen con el niño. Estaba en su regazo, desnudo, con unos zapatitos y portando en su mano derecha una cinta recordando aquel hecho milagroso. La Virgen en su mano izquierda es representada portando una granada, que lo que hace es simbolizar las virtudes, todas las virtudes que tiene, en este caso, pues esa Virgen tan particular. En sus 4 vidrieras, por ejemplo, podemos encontrar
otra curiosa historia que nos narra una leyenda en la que la Virgen de la Cinta da la libertad a un marinero onubense y la conversión de un musulmán. Y dice así, textualmente: estando este cristiano en un lugar de berbería, afligido por la mala vida que su amo le daba, se encomendó a Nuestra Señora de la Cinta, y milagrosamente se le apareció y le dijo que le sacara de allí. Su amo, el moro, oyó hablar al cristiano con Nuestra Señora, y le dijo: ¿qué mujer es esa que habla contigo? Y respondió que era Nuestra Señora de la Cinta, que, en cierta forma, lo había de sacar de allí. Y respondió el moro: yo te pondré donde no te saque. Aquí es donde este moro mandó hacer un arca y metió al cristiano dentro. Y tomando un gallo, le cortó el pescuezo. Y dijo al cristiano: cuando este gallo cantare, tendrás tu libertad. Y cerró la caja. Y le echó 2 piezas de pesado mármol encima. Y él tendió, el propio moro, tendió su cuerpo sobre el arca. Y milagrosamente vino a parar al humilladero. Aquí es donde despertó el moro y le dijo al cristiano: ¿en tu tierra estamos? Respondió el cristiano: ¿no te lo dije yo, que esta señora es poderosa? Abrió el arca y envió al cristiano al lugar para que diese cuenta del milagro que se había obrado con él la Virgen. Y el cristiano vino entre el cabildo eclesiástico y secular y hallaron al modo humillado delante de la Virgen. Aquí es donde quisieron fabricar la ermita, y por el peligro del mar que daba donde Nuestra Señora, cortaron el paredón y colocaron donde hoy se conserva la imagen de Nuestra Señora, trayéndola en procesión y el moro acompañándola. Y el moro recibió el agua del bautismo, sirviéndola al cristiano de padrino, donde quedaron sirviendo a Nuestra Señora hasta la muerte. Y es que la Virgen de la Cinta es de obligada visita. Se encuentra todo el año en el santuario del Conquero, o ermita de la Cinta, donde también se encuentra la verdadera y primitiva imagen de la Virgen, una pintura en un muro del altar mayor. La talla que procesiona es una imagen del círculo de Benito Hita del Castillo, realizada en 1760, y la tradición dice que la Virgen debe bajar a Huelva el tercer domingo del mes de agosto durante el rezo del Rosario, procesionando entre agosto y septiembre de su santuario a la Catedral de la Merced, precisamente en Huelva. Algo que desde luego no deja de ser curioso y algo que evidentemente tampoco deja de ser llamativo que nos encontremos precisamente con todo ello. Y fíjate que en Cartaya también nos encontramos aquella famosa aparición de la Virgen del Almendro, que ya ha pasado el tiempo. Aquello tuvo lugar en el año 2007, y es que la silueta decían que se parecía precisamente en un tronco quemado a lo que era una manifestación mariana, y aquello hizo que fueran muchísimas las personas que se desplazaran a aquel lugar para ver a aquella Virgen prodigiosa del Almendro, en la que rápidamente se colocaron velas, en la que se colocaron flores, estampitas, y que fue bautizada de esa forma, la Virgen del Almendro. Y lo cierto es que cuando se mira en determinados ángulos, que no en todos, pues realmente parece real la imagen de una silueta piadosa que pudiera ser la de la Virgen, como con las manos en actitud de oración, las manos en actitud de rezo, que parecían o parecen estar contemplando. Pero la verdad es que no deja de ser llamativo, no deja de ser curioso que nos encontramos también este tipo de hechos, que luego han ocurrido en otros muchos lugares, que han ocurrido también en otros muchos puntos, y que la verdad hoy nos encontramos con que esta historia, que ya pasó, ya quedó sepultada, en este caso, en la memoria de muchos, sí es verdad que ahí están, ahí nos lo encontramos, y que Cartaya también tiene su propia aparición. Esto mismo ocurrió en uno de los invernaderos de la zona de Lepe, cuando sobre una de los invernaderos, de las paredes, por llamarla de alguna forma, de cristal, de plástico, parecía que se asemejaba pues también al rostro de una virgen,
Y bueno, y ahí nos encontramos que realmente también es curioso, porque fueron muchos los que creyeron ver ese rostro y ir, de hecho, en peregrinación hasta este punto a hacer fotografías, y nuevamente viene a desatarse esa misma sociología del milagro, donde muchos son los curiosos que acuden, y otros los que, movidos por la fe, también se atreven a ir a este mismo lugar. Evidentemente dejo aparte lo que es la devoción por la Virgen del Rocío, que sí hemos hablado de ella, que yo suelo hablar de ella cada vez que llega ese lunes mágico, esa noche del domingo al lunes, en la que los almonteños se resaltan esa reja y pasan a ese lado a acoger a su patrona, a su Virgen, y a pasearla durante esa noche, pues por todo lo que es la aldea, y regocijarse en ello. Hoy, sin embargo, pues hablo de estas otras tradiciones, de estas otras imágenes milagrosas, de estos otros enclaves también milagrosos que podemos encontrar en toda la provincia de Huelva, y que desde luego a uno le deja la sensación que por mucho que pase el tiempo, por mucho que el tiempo de alguna forma vaya pasando y bueno, pues los tiempos cambian, y muchos también sean los que cambien su forma de pensar, o incluso que generaciones que vienen tras nosotros pues se lo tomen de otra manera, se lo tomen de otra forma. Pues sí es cierto que nos vamos a encontrar pues con este tipo de hechos que son tan singulares, y de este tipo de hechos que nos vienen a recordar que Huelva es tierra y es ciudad mariana en su capital, pero también en toda la provincia sienten de especial forma todo lo que viene a suceder precisamente en ella. No quiero o pongo un punto aparte en todos estos misterios que hoy te cuento, porque también te quiero narrar algo que ocurre o que ha ocurrido paranormal en toda la zona onubense, y es en un hostal de la capital, que voy a omitir el nombre evidentemente para no perjudicar, porque son muchos los supersticiosos que se reúnen y que luego no querrían estar, y otros por contra los que querrían ir, pero bueno, conociendo cómo se mueven las pasiones y los terrores de los andaluces, casi que mejor omitir el nombre, porque el caso que te quiero contar es de una pareja, Ana y Fran. Los dos se desplazan a Huelva a pasar un fin de semana y se alojan en un hostal, en una pensión de la capital onubense. Algo baratito, porque en tiempos de crisis el bolsillo pues evidentemente no está para muchos dispendios. Todo discurre con normalidad. Estuvieron visitando a unos amigos, disfrutando de la gastronomía onubense, del buen tiempo que no reinó precisamente durante su visita, pero bueno, es que también tenemos derecho a que llueva. Y bueno, la tormenta real iba a comenzar cuando, unos instantes después de llegar a la habitación a descansar, se iba a abrir la caja de los truenos. Fran, que es el testigo, me decía que llegaron sobre las 2:30 de la noche, que estaban cansados, que la verdad es que se lo habían pasado muy bien, y ellos, mientras que se desvestían y se preparaban para dormir, hablaban un poco de lo bien que había ido el día, se metieron en la cama y ahí comienzan los problemas. Lo primero es que la temperatura que hacía dentro de la habitación fue muy baja. Empezó a bajar abruptamente y su mujer, Ana, le dijo que hacía demasiado frío, que aquello no era normal. Y él, Fran, quiso explicarlo como que, de alguna manera, bueno, pues el tiempo estaba muy revuelto y que a lo mejor había entrado una gota fría o una dana, o que estaban en este caso, en pleno frente frío, y que por eso lo estaban notando. Sin darle demasiada importancia, se levantó, abrió un armario donde ya habían visto unas mantas, en estos momentos previos en los que uno cotillea por la habitación a ver qué tal es, y las puso sobre la cama para entrar en calor. La cosa es que dentro, de nuevo, el frío ya parecía ir bajando, pero en ese instante fue cuando sienten cómo el ropero, la puerta, se abría sola. Y Ana, su mujer, le dijo: se ha abierto una puerta, igual la has dejado mal cerrada. Y él pensó lo mismo. Entonces, mirando los dos a la puerta del armario, vieron cómo claramente pegaba un portazo y se cerraba con mucha violencia, de golpe. Aquello sí les asustó.
Imagínate la situación, que no era la mejor. Fran entonces se levantó, encendió la luz, fue al armario, cerró y abrió la puerta varias veces, se volvió, se acostó, y entonces encendieron las luces solas, como casi por arte de magia, tanto la del techo como la de la mesilla de noche. Y ya Ana comienza a estar intranquila porque evidentemente aquello no era normal. Y por eso le dije que, ella me decía, le dije que me quería ir. Y el marido le dijo que evidentemente que aquellas no eran horas. Pero claro, poniéndonos en situación, casi ya a la 1 de la mañana, más o menos, ¿a dónde iban? Iban a encontrar otro sitio. O si lo encontraban, era un hotel y les iba a costar más caro. Él se levantó, apagó las luces, volvió a mirar en el armario, se acostó, pero la verdad es que seguía haciendo frío. Y entonces sintieron claramente cómo alguien se paseaba por la habitación. Unas pisadas que eran inexcusablemente en aquella habitación. Eso era indiscutible. Entonces él decidió encender la mesilla, la luz de la mesilla de noche, en la que ya iluminó la habitación y pudo comprobar como allí no había nadie. Luego, como 10 minutos más tarde, comenzaron a escucharse como una respiración forzada dentro de la habitación. Y más tarde, como un suspiro, que ya hizo que bajaran ambos y que pidieran un cambio. Un cambio porque si no es que se iban. Abajo, cuando llegaron, dijeron que es que hacía mucho frío en la habitación, que no estaban a gusto, por no decirle que les estaba pasando algo raro. Y el chico que estaba en recepción del hostal, pues dijo que no había problema. Les cambió sin ningún mal gesto ni mala cara lo que es precisamente la habitación y simplemente apostilló que la temperatura no era baja. Y realmente ellos comprobaron como realmente no era baja, pero la habitación, el frío, era bastante potente. ¿Qué pasó en esa habitación, en aquel hostal? Bueno, es complejo, habría que bucear en toda la historia del sitio, habría que ver qué ha pasado, habría que ver un poco si ha habido alguna muerte, lo que había sobre aquel terreno, y que de alguna forma nos encontramos nuevamente un nuevo testimonio, un nuevo relato de lo paranormal en tierras onubenses. Y como evidentemente todo esto está sujeto a manifestaciones, como todo esto está sujeto a lo que podemos creer o entender que han vivido, como muestra un botón, y él mismo me enseñaba pues cómo tenía los justificantes de ese cambio de la habitación, en la cual le tachan una y le ponen la otra, como diciendo, mira, si es verdad que incluso nos tacharon la ficha. De alguna forma, hechos extraños que vienen a ocurrir en Huelva y que hoy, entre presentación de la Guía Misteriosa de la España Encantada, apariciones marianas en Huelva y finalmente este especial suceso paranormal vivido en este hostal, pues te he querido traer hoy en estas mañanas misteriosas que tenemos siempre precisamente en el programa. Y que siempre es un placer escucharte. Ha sido un programa muy bonito. Oye, José Manuel, que te deseamos toda la suerte del mundo esta tarde, que te vaya muy bien y que disfrutes muchísimo, que estoy segura de que vas a disfrutar mucho con la presentación de tu último libro. Eso espero, Isabel. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos escuchamos en la próxima semana. Un beso muy grande para Sevilla. Gracias, igualmente. Adiós. Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.